Y el hecho de afirmar que eras de San Petersburgo fue como doble warning, así como de, es tan sofisticada que debes de tener como mucho cuidado. Lo tomaré como cumplido. Okay. Yo creo que es primero porque siempre nos da miedo algo desconocido. Okay. Algo que no entendemos, algo nuevo, algo que no puedes descifrar. Luego, tal vez por directas, porque las rusas tienden a ser directas, tienden a ser muy... ¿cómo tú dirías? Rajatabla. Serias. No, sí. A mí siempre me dicen que soy seria. Yo no soy seria. ¿Cuál seria? ¿Tú No, me no eres conoces? nada seria. No, Entonces, de momento uno que te conocí, cero seria. yo digo que nada más tengo cara así. Es mi cara. Cuando me dicen, oye, eres muy seria. No, nada más es mi cara. Así hablo. Pero yo creo que es más bien miedo a algo desconocido, algo que no puedes controlar. Porque también uno de los miedos más fuertes es perder el control. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, yo me siento muy honrado porque ahora yo estoy invadiendo otro canal. ¿Por qué estoy aquí en el canal de Tatiana? Porque decidimos hacerle caso a ustedes, sobre todo a los que vieron este video en mi canal y por ende leyeron la nota en la parte de los 40, que un video donde hablamos de muchas cosas, terminamos en una charla inconclusa con un gran remate por parte de Tatiana, que es el miedo. Y me pareció bastante sensato que habláramos de este tema ahora en su canal porque nos hemos puesto de acuerdo para que compartamos crédito, porque del tiempo que hemos convivido hablamos de un montonal de cosas y nos pareció muy interesante desarrollar un blog conjunto, compartiendo canales de distintos temas, ¿no? Pero creo que es muy bueno que empecemos con esta parte del miedo y que abramos formalmente tu canal con este video donde comparto micrófonos, muchas cámaras contigo y por qué no un buen tecito aquí a Pánuco 36. 36. Pánuco 36 que nos dio las facilidades de hacer este video aquí y que me parece algo de buen karma hacer este primer episodio, ¿no? Porque aquí se dio, tuvo muy buenos números el video, lo cual les agradecemos, tanto en redes sociales personales como en el canal de YouTube. Y por eso vamos a arrancarnos. Y Tatiana, gracias por recibirme en tu canal. Muchas gracias por empezar mi canal así contigo. Yo creo que es muy buena suerte, sinceramente. Okay. Y sí, muchas gracias al lugar. Estamos en el mismo lugar, Pánuco 36. De hecho, aquí al lado hay una galería que también les recomiendo mucho. Y probablemente es un poco extraño empezar mi canal con el tema de miedo, pero el miedo es un tema que nos toca a todos. Es algo tan general, tan común, tan sobre todos nosotros, que se me hace un tema muy interesante y muy amplio sobre todo. Además, como nos comentaron, como ya dijiste, nos comentaron, hicieron un comentario sobre el tema, sobre el miedo, cómo se cerró la otra plática, entonces aquí vamos a seguir. Entonces es continuación del tema. Ahora mi pregunta, si puedo desplazarme por mi té. Bien. En lo que Tatiana se sirve su tecito, porque también decidimos hacerlo como muy orgánico, como si ustedes estuvieran con nosotros. Hoy tocó té, mañana pueden ser cervezas, puede ser vino, puede ser cualquier otra cosa. Hoy tocó Pánuco 36, mañana puede ser en San Miguel o cualquier otro lugar. A mí me gustaría, antes de que empieces a desarrollar el tema, ¿te dio miedo empezar esta charla en tu primer video de este canal? No, no. Okay, Para empezar, porque es contigo. Ok, gracias. Y no es mi primer video. Simplemente creo que lo estamos haciendo ya un poco más grande. Pero el tema de miedo para mí es muy importante porque, aunque no parezca, sí tengo mis miedos. Muchas veces me dicen, oye, tú eres muy segura y que parece que eres así toda implacable y que no tienes miedo y que te mueves de aquí para allá, que viniste al país que no conoces, pero eso no quiere decir que no tengo miedos, ¿verdad? Otra cosa, cómo lo estoy manejando, esa situación. Y ahí, para empezar, me gustaría como definir que
yo considero que hay dos tipos de miedo. Para empezar, el miedo es un mecanismo. Es un mecanismo, son programas que están para autodefensa. Ahora, hay dos tipos de miedos. Hay miedos reales y hay miedos irreales, digamos, o más bien creados en nuestra cabeza. Adquiridos. Adquiridos, Ajá. exacto. Entonces, si por ejemplo está pasando un terremoto o si te está persiguiendo un tigre, yo no te voy a decir, ay, no, piénsalo. No, te voy a decir, corre. Ok. ¿Por qué? Porque miedo es mecanismo para protegerme. Es mecanismo que me ayuda a no meterme al fuego, no hacer paso al abismo. Es normal y tenemos que agradecer a nuestros miedos. Justo es mecanismo que nos salva muchas veces. Ahora, los miedos que estamos, que son adquiridos, como dijiste, pueden no solamente protegernos, sino estorbarnos, detenernos. Se bloquean. Sí, nos pueden bloquear. Por eso ahí donde ya el tema es qué hacer con ello, cómo lo vamos a manejar, cómo vamos a distinguir cuál me está deteniendo y cuál me está ayudando. Por eso yo siempre digo, a ver, no atiendas a tus miedos. Si ya miedo no es para ti, para protegerte, sino ya te está deteniendo, quiere decir que no miedo te ayuda, sino tú estás atendiendo a tus miedos. Atendiendo a tus miedos. Wow. Sí, a mí, bueno, honestamente, me parece como muy profundo eso que estás diciendo, porque tú dices, que lo mencionas a la palabra atendiendo, pero a veces creo que somos presa de ellos. Así es. O sea, yo a veces, no sé, voy a hablar de alguna película, la de The Wall, de Pink Floyd, que visualmente tiene una interpretación mucha de cómo ese miedo incluso se llega a comer al propio personaje y al momento de que te come te engulle y te puede hacer caer dentro de una profundidad infinita o que puedes considerar infinita. Ahora yo pregunto, ¿no? ¿Cómo confrontas o cómo empiezas a confrontar estos miedos? Lo primero, a ver, somos equipo Legalize. Legalizar tu miedo. Legalizarlo. Legalizar tu miedo es aceptar que tengo miedo y darle lugar. Ok, tengo miedo. Me da miedo de esto, de aquello, de esto, porque si tú no legalizas algo dentro de ti, lo estás bloqueando o lo estás evitando, va a seguir allá. Va a seguir allá y te va a detener en una manera inconsciente, te va a afectar. Entonces, legalizar. Y después ya tú puedes, entendiendo que es un mecanismo de autodefensa, que es un mecanismo que está creando tu mente, y mente, aquí cabe mencionar, la mente nunca quiere cambiar nada. Para nuestra mente, para nuestro psique, lo mejor es seguir como estoy, aunque no estoy tan bien, por ejemplo, pero mejor así que algo nuevo. Porque algo nuevo, cambios, algo desconocido, nuestra psique lo toma como peligro. Porque quién sabe aquí qué le va a ocurrir a Vladimir y a dónde se va a meter. Entonces, mejor le voy a señalar que es un miedo y no lo voy a dejar ir allá. Mira, yo te voy a servir de ejemplo. Ahorita bueno, me voy a poner como... Porque justo acabo de vivir algo donde confronté o reencontré un miedo que ya tengo legalizado, como tú dices, y que me venció. Acabo de hacer un viaje a Puerto Vallarta, que era un viaje de cobertura, que estaba con una marca de smartphones y tenía una actividad planeada para todos nosotros y no nos avisó, digo un poco ahí diciendo lo que es, no nos avisó de qué era. O sea, sí decía que era un asunto de aventura y que había tirolesas. Yo tengo vértigo, perdón si escucha mi yo tengo vértigo y es un vértigo incluso familiar. Yo tengo un primo que se llegó a arrojar de un tercer piso porque varios tenemos ese problema. O sea, sí es un asunto de la parte de familia de mi papá, yo creo. Y yo ya había vencido varios miedos. Justo con la misma marca había ido a unas dunas en el desierto
y una duna como de 10 metros, logré arrojarme, vencer mi vértigo, mi miedo, pero un poco porque yo sentía que estaba como a ras de piso y un poco dije, bueno, son 10 metros, pero es arena y no me va a pasar nada. Y en esta ocasión yo vi la tirolesa, la altura de 250 metros, porque eso fue lo que me dijeron, 250 metros. Yo dije, me voy a subir. Ya tenía mi polea, ya tenía todo, nos habían explicado, nos habían entrenado cómo hacerlo. Varios colegas de nosotros se aventaron y yo estaba muy decidido, muy de, sí, ya lo voy a hacer, ya me he aventado de una tirolesa, me he aventado en forma de Superman, pero no es a nivel de altura. Y en cuanto puse el pie en el escalón previo para arrojarme, di de inmediato un paso hacia atrás y ya no pude. No, ni siquiera congelarme, fue un asunto de, ok, reconozco que esta altura sí me rebasa, sí me genera, porque, bueno, para los que no sepan, a los que tenemos vértigo, algunos, lo que nos sucede es sientes una sensación de arrojo, te avienta. Ajá. O sea, no tienes miedo, te arroja. O sea, eres capaz de salir corriendo y te avienta, te arroja. O sea, sientes un impulso hacia adelante, irónicamente. Wow. O sea, el vértigo te arroja, no te retrae. Sientes como, no sé, siente extraño. Di un paso hacia atrás y hasta un amigo me dijo, oye, pero yo te he visto que te arrojaste de las dunas y no pude. Es que en este caso es un miedo real, ¿no crees? No, esos 250 metros, yo quiero vivir. Es el vivir. miedo que te está protegiendo. Te dice, a ver, no, ahí no. Otro tipo de miedo es cuando, por ejemplo, te da miedo empezar un nuevo negocio, un nuevo proyecto. Eso ya es el miedo que digamos que ahí puedes tú manejarlo. Y en la situación que tú platicas, yo le diría, gracias que tengo este miedo, Sí, que sigo vivo. No me sentí mal. Exacto. Está perfecto. Porque fuimos 6 personas, colegas, les mando un saludo si llegan a ver este video, que uno de ellos, no voy a dar nombres, me dijo, me siento mal, me siento como una gallina. Y yo dije, no tienes por qué sentirte gallina, yo tengo vértigo y estamos vivos. Le dije, vámonos a una alberca, disfrutemos el momento. Y justo, como la justificación es, estamos vivos y en lo que los otros están avanzando, sufriendo, nos encontramos como algo más lindo, que es estar en albercas con una vista increíble. Y ya como que entre todos, como solidariamente, reconocimos nuestro miedo, dejamos de sentir vergüenza y pudimos seguir con el día. Porque al momento todos tenemos una vergüenza muy grande de no habernos arrojado cuando la mayoría sí lo había hecho. Es que también es esto, la mayoría, también lo que iba a comentar, que por el medio de miedo muchas veces se hacen manipulaciones. Okay. Manipulación está muy, digamos, ligada al miedo. Meter miedo es de las manipulaciones más eficientes, más fuertes, más básicas, pero por ende más efectivas. Okay. Entonces, es muy interesante lo que platicas sobre cómo todos se metieron y los que no sintieron esta vergüenza. Como una vergüenza, sí, como de pues sí, qué miedosos nos vimos, qué jotos, como decimos aquí, o qué putos también. En el sentido estricto de los mexicanos, no vayan a pensar mal, porque así le decimos a los que les dan miedo las cosas. Ahorita que mencionaste de cómo manipulas a alguien por medio del miedo. Digo, yo lo sé, como buen internacionalista, se habla ahorita mucho de que en Europa están manipulando a la población por medio del miedo. Justo nos vamos a poner internacionalistas. Hoy estaba viendo las noticias de que justo ya el gobierno europeo le está diciendo a los europeos que tienen que comprar alimentos y víveres para 72 horas por cualquier tipo de eventualidad. Y pues como dicen, oye, pues si están en pláticas de paz entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Arabia Saudita y demás, porque el gobierno europeo le está pidiendo a los europeos que compren víveres como si fueran a entrar a una guerra. Es que justo esa manipulación, de hecho la más básica, pero que siempre funciona, es lo que más me sorprende. Que primero se crea el miedo y luego el mismo gobierno propone la solución, entonces gana de tener esa imagen de un gobierno que resolvió algo. Se preocupó por los ciudadanos. Exacto. Entonces, y cada vez funciona, es lo que más me espanta. Pero bueno, ahí sobre
las ideas y eso, lo de conspiración, tenemos que hacer un, No, eso, un podcast aparte. eso la va a verdad. ser una serie. Sí. Eso lo prometemos, vamos a hablar de eso. Aquí hacemos una pausa. Ustedes mismos, de todo lo que vamos mencionando, váyanos diciendo de qué quieren que hablemos. El siguiente programa va a ser en mi canal y le vamos a ir ahí campechaneando. Y yo tengo que hacer una pregunta, regresando al tema del miedo, porque esto es un short. Normalmente los hombres le tienen mucho miedo a las rusas. Sí. No me lo esperaba. Sí, ¿Por sí. qué? Yo no sé, no es mi problema. La verdad, ese no es mi problema, como te diste cuenta cuando nos conocimos. Pero sí tienden a... imponen, ¿sabes? O sea, y no lo hablo nada más de los mexicanos. O sea, hablo en general de la población, como que... hace poquito estaba hablando con un amigo de ti y me dice, ¿dónde es? Le digo, no, de San Petersburgo. Uf, cuidado, son mujeres muy sofisticadas. Pero así, o sea, lo primero que me dijo es cuidado. Y yo, pues, ¿qué es un arma letal? ¿O de qué me estás hablando? Pero irónicamente lo que me llamó la atención es que el hecho de ser rusa era como un warning. Ajá. Y el cuate no es mexicano, no voy a decir quién es, pero no es mexicano. Y el hecho de afirmar que eras de San Petersburgo fue como doble warning, así como de, es tan sofisticada que debes de tener como mucho cuidado. Lo tomaré como cumplido. Okay. Yo creo que es primero porque siempre nos da miedo algo desconocido. Okay. Algo que no entendemos, algo nuevo, algo que no puedes descifrar. Luego, tal vez por directas, porque las rusas tienden a ser directas, tienden a ser muy... ¿cómo tú dirías? Rajatabla. Serias. No, sí. A mí siempre me dicen que soy seria. Yo no soy seria. ¿Cuál seria? ¿Tú me conoces? Nada seria. No, Entonces, de momento uno que te conocí, cero seria. Yo digo que nada más tengo cara así. Es mi cara. Cuando me dicen, oye, eres muy seria. No, nada más es mi cara. Así hablo. Pero yo creo que es más bien miedo a algo desconocido, algo que no puedes controlar. Porque también uno de los miedos más fuertes es perder el control. Y todos tenemos, aunque no les parece que sí, todos tenemos miedo de perder el control de la situación de nuestra vida, del futuro, y eso que no tenemos ningún control. Es una ilusión realmente, pero este miedo es muy presente muchas veces. ¿Pero tú crees que sean todos? Porque, digo, habemos personas que nos gusta controlarlo todo, me reconozco, pero hace rato me lo preguntaste fuera de cámaras, de, oye, pues ¿no te da miedo al fracaso? Y yo, no. O sea, a mí emprender, no. De hecho, en la parte del secreto de los emprendedores, y es, entre más veces fracases, es mejor, porque aprendes. Yo veo en el fracaso un aprendizaje, perdón. Incluso hay un poema muy bonito de Gibran, que es la canción de la derrota, que dentro de todo el verso hay una frase que dice, una derrota vale más que 1000 victorias, justo por el sabor agridulce y el aprendizaje que te deja. Entonces, te digo, yo no sé, ahí diferiría un poco, pero ahora ahí te va. Esta parte de cuando, que es muy latina, y por eso quiero enlazar esta parte del miedo a las rusas por parte de los hombres en general, con algo muy latino, que es el miedo al no. Sobre todo los mexicanos no estamos tan habituados a que nos digan no. ¿Y crees que el miedo al no es el mismo que miedo de perder el control? Claro, por eso mismo te lo pregunto. Exacto. Pero en particularmente el mexicano, voy a mezclar esta parte de la relación con las rusas, de un hombre o persona latina abordando a una mujer rusa, que es, yo he aprendido en general de las culturas ajenas a la mexicana, no nada más de ustedes los rusos, que cuando me dicen que no, sé que es no en ese momento, pero sé que te puedo pedir eso mismo para después, y dices, ok, esa semana sí puedo. Pero en general, y escúchenme, mexas, escúchenme, cuando una persona, no rusa, cualquier persona extranjera ajena a nuestra cultura te dice que no, no es porque no quiera salir contigo, sino es porque en ese momento no quiere estar. Voy a poner un ejemplo. A mí me tocó conocer a una persona noruega, y los noruegos tienen una particularidad que cuando se aburren de algo, se paran y se van, no se despiden. Ajá, se paran y se van así, y al principio me desbalanceó,
y tienen como un no muy seco y ya después terminan entendiendo, no, pues es que me aburrí y me fui. Para nosotros es de mala educación interrumpir una muy buena charla cuando ya no queremos estar ahí. Y entonces empezó a cambiar un poco mi concepción del no y, ahora contando todo esto, ¿tú qué opinas? O si te llegó a pasar que tú le decías que no algo a un mexicano en particular y que de repente ya no te volvió a buscar porque le dijiste que no en ese momento. Uy, ese tema de decir no, primeramente, en 2 años que vivo aquí, entendí que aquí decir no es como ofensivo. Entonces la gente puede ofenderse. Para los rusos no es así, es completamente diferente. No es, a ver, te estoy ahorrando el tiempo, te estoy ahí ahorrando los nervios. Los rusos prefieren que desde el principio les digas no, que estés ahí haciendo perder el tiempo y diciendo sí. ¿Ok? Entonces, me ha pasado de todo, muchas personas toman que es como algo rudo. Dicen, hoy eres ruda, porque eres tan, ¿cómo más me decían? Seca, sí, tajante. Y yo digo, la verdad que no, nada de esto. Simplemente un no es un no. Pero yo ya aprendí cómo en los mexicanos distinguir cuando su sí es un sí y cuando su sí es un no. Pero me costó 10 años, 10 años de vivir aquí. Entonces, sí, es diferente. Y sí, la gente a veces se ofende, entonces tenemos que tropicalizar nuestra comunicación y tenemos que encontrar esa manera como más latina de decir no. Y a ver, ahora yo voy a intervenir jugar de abogado del diablo. ¿Y por qué no mejor globalizar nuestro miedo? O sea, yo como una persona que estudia Relaciones Internacionales, para los que no me conocían aquí en el canal de Tatiana, yo estudio Relaciones Internacionales y algo que decimos es que nosotros tenemos que ser como los psicólogos del mundo, poder adaptar nuestra mente, nuestras formas para entender al de enfrente. Para eso estudiamos, tal cual. Y es, ¿por qué no desaprender a ese miedo del no y entender el no de enfrente? Porque estamos viviendo en un mundo globalizado donde tarde o temprano, digo, y más temprano que tarde, porque ya es una realidad, pues tú estás viviendo en México, hay chinos que están viviendo en México y que tienen esa concepción del no de sus países y la están trayendo y ya se está arraigando. Y tan arraigada está que a mí me pasa mucho que platico con amigos y me dicen, es que yo no entiendo, me han dicho así, no entiendo por qué tienes más amigos extranjeros que mexicanos. Y le pasa también a un amigo, a Hernán, al que le mando un saludo, que también es muy de ese tipo, y es precisamente porque a mí no me gusta recibir esos sís que son nos, que sean sís que me hagan perder el tiempo, y que sean a lo mejor los sís por compromiso, ¿sabes? O sea, por quedar bien, o por no hacerte sentir mal. Entonces yo incluso ya, honestamente, como mexicano, me mantengo alejado de ese tipo de personas. Entendiendo esto, ¿tú qué opinas? O sea, ¿no crees que sea mejor? Y tiene algo que ver con todo lo que tú enseñas y lo que platicamos en el programa pasado. Esa parte de reprogramarnos, de entender qué personajes somos, cuáles son nuestras facultades y un poco aprender a recibir ese no. Bueno, hablando de programas, si ya tocaste ese tema, decir no es realmente, llamámoslo así, una agresión sana que necesitamos en la vida para poner los límites en la comunicación. Decir no es buena práctica para comunicar con personas cuando a veces, por ejemplo, alguien invade nuestro espacio privado, cuando alguien invade nuestra integridad, cuando alguien quiere, no sé, manipularme, por ejemplo. Es muy buena práctica de decir no. ¿Y por qué es bueno, digamos, aplicar esa agresión? Pero obviamente es una agresión socialmente aceptable, ¿ok? ¿Por qué es buena práctica? Porque si tú no estás defendiendo, digamos, tus límites,
si tú no estás defendiendo tu opinión, tu integridad, tus seres queridos y a ti mismo, puede ser que esa agresión que tú no demostraste, esa agresión que tú no le dejaste, no la sacaste de una manera socialmente aceptable, luego esa agresión va a crecer dentro y se puede volver autoagresión. Okay. Y eso incluso puede afectar la salud. Si tú siempre eres buen chico, siempre, ay sí, siempre quedar bien con todos, siempre pensar en los demás, siempre intentar hacer, ¿cómo decir?, conveniente, siempre eso a la larga puede provocar esa autoagresión dentro. Entonces, yo considero que decir no es esa parte de, digamos, agresión socialmente aceptable y necesaria a veces. Pero, hablando de yo aplicarlo en México diariamente, sin considerar y sin contar con el contexto cultural mexicano, ahí no estoy tan de acuerdo porque hay una frase, hay un dicho ruso que siempre decía mi abuela, que no debes de ir al monasterio ajeno con tus propias reglas. Es decir, si yo llegué a México, yo tengo que adaptarme, yo tengo que respetar cultura, yo tengo que entender el contexto y yo tengo que encontrar de cómo fusionarme con este contexto, cómo tener esa comunicación sana con la gente, entendiendo y teniendo en cuenta cultura, ¿no?, de este país. Claro, claro. Por eso yo hablo español, por eso yo respeto el contexto cultural de México, porque si no, pues yo creo que sería más complicado integrarme y incluso sería falta de respeto. Ay. Pero cuando yo puedo explicar mi punto de vista, cuando yo puedo, antes de tener cualquier tipo, por ejemplo, de relaciones laborales, yo siempre explico, mira, soy así, en mi cultura es así, ¿cómo ves? Para ti, ¿cómo es, digamos, cómodo, cómo para ti es eficiente de tener nuestra comunicación? Porque para mí, yo prefiero que me digas un no, que me das de largas. Claro. Entonces, Claro. Yo creo que todo es cuestión de la comunicación. Que también a veces ahí ese es todo un tema que estás poniendo. Y mira, ahorita que estás mencionando eso, me hiciste recordar un posteo que hablábamos fuera de cámaras. Y creo que pasó un poco eso, o sea, que uno de tus posteos como más viralizados en Instagram, estabas en Japón. Sí. Estabas mencionando que a pesar de que tenía todo lo que a ti te gusta como persona, pues no podías vivir ahí, ¿no? No conecté, sí, No conectaste y un montón de gente se le dejó ir, pero todo es parte de internet, y la verdad, o sea, es lo mismo. Básicamente es lo mismo, o sea, porque llegaste, estabas hablando de las cosas que te empatizaban, pero finalmente fuiste ese no indirecto contundente de decir, bueno, pero no viviría aquí. Exacto, ¿no? Sí, me sentí muy ajena ahí. Y no quiere decir que no me gustó, que está mal. No, el país está hermoso. Pero yo estaba hablando de mis sentimientos, cómo yo me sentía ahí. Y un montón de gente se sintió aludida y empezó a decir de cosas locas dentro de sus redes sociales. Síganlo haciendo. Personas como nosotros leemos esos comentarios y nos quedamos con lo mejor. O sea, disculpen, nos quedamos con lo mejor porque indudablemente de los comentarios que ustedes hacen uno aprende. Creo que esa es la magia de las redes sociales, la parte de la bidireccionalidad y el aprendizaje. Y sobre todo lo que llama la atención es que de qué países te hicieron comentarios, ¿no? De Chile, gente de México, de Estados Unidos. Entonces, chistoso, me imagino que un montón de gente de esa ha estado en Japón, pero bueno, está bien. Soy así de sarcástico, para los que no me conozcan, no se lo tomen a mal. Y si no, tírenme con todo en mis redes sociales, que siempre serán bienvenidos. Y bueno, un poco para ir cerrando esta parte del miedo. Creo que es importante
que al menos yo como latino, y creo que también gran parte de la audiencia, que tienes mucha audiencia latina, ¿qué recomiendas o cuáles son los primeros pasos a seguir para poder reconocerlo, dominarlo, sortearlo, vencerlo y utilizarlo a veces a favor y en contra? Porque digo, ahorita sonamos todo muy padre lo que estuvimos diciendo en torno al miedo, pero pues también me ha tocado ser esa persona que no la puedo vencer, como lo mencioné hace un momento. ¿Cómo, para cerrarlo, qué hacemos? Como, obviamente todos están esperando ahí un consejo de cómo vencer el miedo. Mágico. Ni cómo. De ninguna manera. Sí. Es decir, mientras estemos vivos, vamos a tener miedo. Así de fácil. ¿Por qué? Es nuestro mecanismo de defensa. Ahí, como ya he dicho, hay un ejercicio que me encantó para entender rápido en el momento si el miedo que tienes ahora es real, digamos, o irreal. Se llama foto de Instagram. ¿Y de qué trata? Si de repente tienes mucho miedo de algo, yo te digo, Vladimir, mándame foto de esto. Y si tú no le puedes sacar la foto, entonces tu miedo está en tu cabeza. A ver. Muy volado. Okay. A ver, o sea, tú, haz de cuenta, a mí me dijiste, estoy en el momento del vértigo que platicaste hace rato. Entonces tú me dices, ¿cómo no te mandó un mensaje? Bueno, no había señal. No es que busque un pretexto, no había señal, pero, o sea, me hubieras dicho, tómale una foto. Exacto. Y si tú puedes tomar foto del abismo y me lo mandas al momento, es miedo real, porque es algo que puedes hacerle foto. Pero no podía ni siquiera acercarme a tomar la foto. Bueno, el lugar, ¿no? Ok. O la gente Sí, que ahí está mira, saltando, ¿no? Pero, por ejemplo, Ok. ¿a qué voy? Si yo estoy en mi casa y de repente me da miedo que mañana me voy a morir o mañana va a pasar algo con alguien de mis seres queridos, ¿puedo hacer foto de esto? No. Entonces, está aquí y ahí donde yo voy a legalizar, yo voy a decir, ok, tengo miedo de esto. Le doy lugar. Tengo derecho, el miedo tiene derecho de existir, yo tengo derecho de tenerlo. Y luego ya ya puedo analizar. Cuando yo lo lo muevo de inconsciente al consciente, es como cambiarle del cajón, ¿sabes? Okay. Cuando algo es inconsciente, es difícil de hacer algo con ello. Si yo lo legalizo, le doy lugar, yo lo pongo al consciente, y cuando ya lo concienticé, yo ya puedo hacer algo con ello. Yo ya puedo decir, ok, lo veo, lo tengo. Incluso lo puedes platicar a alguien. Puedes marcarme y decir, ¿sabes qué, Tatiana? Tengo miedo de esto ahora. Pero luego tú ya puedes escoger si tú vas a actuar en base de este miedo o no. Porque otra vez, tenemos miedos que nos detienen. Por ejemplo, yo o alguien no empieza un nuevo proyecto porque le da miedo de fracaso. Ahí muy interesante, hay algo loco. Muchas veces el miedo de fracaso realmente es miedo del éxito. ¿Sabes por qué? Sí. Porque si vas a fracasar, no va a cambiar nada en tu vida. Pero si vas a tener éxito, se va a cambiar todo. Y hay veces que no estás preparado para eso. Exacto. Y irónicamente, Hernán hoy me mandó un meme bien interesante donde decía, venía una fotografía, él estaba más, pero decía, yo no le cuento mis planes a los demás, no por miedo al éxito, porque si llego a fallar, no se van a enterar de que fallé. O sea, era una frase tan sencilla, porque tenía un nivel de profundidad muy alto. Y sí es cierto. O sea, porque hay veces en que a lo mejor en cabezas ajenas empiezas a ver cómo le va a ciertas personas con eso que tú estás emprendiendo, que estás por hacer, y que dices, no estoy listo para eso. ¿No? Exacto. Además, imagínate, si va a cambiar todo, tu círculo de amigos, muy probablemente tu pareja, probablemente el lugar donde vives. Entonces nuestra mente cuando piensa en esto y no lo puede controlar porque ni sabe qué va a pasar, le da tanto miedo de cambios que prefiere
Híjole, hacerlo. tocas un tema muy cañón. Entonces, sí, es un tema aparte. Para ir cerrando, importante. ya voy a ir amarrando el siguiente programa. Un amigo muy cercano, vivió una situación así y creo que esos miedos, donde dices, donde viene un cambio tan grande que le implicaba incluso un cambio de pareja. Y con esta persona llevaba años, años. Y él sabía, tú sabes quién eres, estancado, pero estancado. Estancado mal, incluso a nivel salud, yo lo veía, o sea, energéticamente, ambas personas, no nada más él, ambas personas estaban boicoteando, se atravesó otra mujer en su vida y muy fríamente decidió hacer el cambio. Y a mí me consta que habló con su pareja, vio por ella, dijo, ¿sabes qué? La situación está así, conocí a alguien más que de verdad se lo admiro, que debe tener los pantalones para decirlo. Conocí a esta persona, pero yo te quiero apoyar, la ayudó, le pagó la renta creo que 2 o 3 meses, así la ayudó para que medio pudiera sortear esta ruptura y se terminó casando con esa persona que conoció. En un año, o sea, fue algo rapidísimo. Yo dije, wow. Y sí, yo como su amigo, que lo vi desde afuera, dije, wow. O sea, sí se lo ha de admirar mucho porque es una persona que toma mucho su vida, la toma muy bien, pero justo hizo eso. O sea, y fue un miedo. Yo hablé con él como buen amigo y haces catarsis y demás. Me dijo, es que no sé, es que llevo tanto tiempo con esta persona, ya vivo con ella, pero me pusieron esta otra enfrente y me da miedo cambiar. Y lo hizo y sí, se terminó casando con ella y son una pareja que yo que conozco a su actual esposa, saca lo mejor de él, lo mejor de él. Y es o sea, es el verdadero ejemplo de que detrás de un hombre hay una gran mujer. Que de verdad, yo dije, yo me llevo muy bien con su actual esposa, digo, porque es mi amigo de años, de la infancia, y se lo dije el otro día, le dije, es que tú cuidas la casa, cuidas el dinero, administras, le has aportado a mi amigo cosas que no tenía, o sea, que lo complementaste y fue justo porque perdió el miedo de hacer ese cambio y creo yo que ya así como para cerrar que ahí radica la diferencia que puede ser cuando reconoces el miedo, cuando pierdes el miedo del éxito que puedes tener al ejecutar lo que tienes que hacer y bueno, y afrontar el miedo en este caso de momentáneamente hacer algo socialmente incorrecto que era lastimar momentáneamente a alguien, pero tampoco le hizo perder su tiempo, ¿sabes? O sea, fue muy honesto y un caballero realmente cómo lo llevó a cabo. Y sí, o sea, yo creo que me iría con ese racional. ¿De qué vamos a platicar? Vamos a poner como un menú de temas. O sea, no sé, un poco encadenándolo, Tat, no sé qué opines. Y obviamente ustedes van a terminar diciéndonos por dónde nos vamos, porque de eso se trata. A mí me encantaría el miedo, que vincular la parte del miedo a lo desconocido. O sea, ¿por qué le tenemos miedo a cosas que aún no conocemos? Uy, es muy buen tema, muy buen tema. O sea, y es más, podemos aventar la locura de hablar de las masonerías, de las logias, conspiración global y demás. OVNIs, si quieren. OVNIs. Ese puede ser un tema, o qué otro puede ser. El tema de control también es un tema muy interesante y es un tema muy profundo. Ok, control me gusta. Sí, porque muchos de nosotros, de ustedes que nos están viendo, ni siquiera entienden qué tanto les gusta el control. O si están siendo controlados. O si están siendo controlados. Hablando, de hecho, lo de que el miedo es el mejor mecanismo de control. Y ahí tenemos ejemplos de COVID, por ejemplo. También es otro tema muy interesante. Hace poco empecé a leer un libro que me encantó de Jerry Toner que se llama ¿Cómo manejar tus esclavos? Y habla de Grecia, pero es el libro actual. Y ahí donde empiezas a entender los mecanismos que siguen siendo los mismos. Entonces, eso también un temazo. Entonces... Están esas dos opciones. Porque si nos dejan más tiempo a mí, a Tatiana, nos vamos a ver un menú de 30,000 temas y un poco de lo que se trata es que también ustedes nos digan por dónde, o sea, como hicimos ahorita, ¿no? Nos pusieron en el comentario de, pues deberían de juntarse y hablar más de estos temas. Ya lo hicimos, lo vamos a seguir haciendo.
ustedes mismos nos van marcando la pauta. También, obviamente ahorita voy a grabar un poco el lugar que nos recibió y que también conozcan estas partes bonitas de México, de la Ciudad de México, al menos por medio de esta charla tan amena que estamos teniendo. ¿Cómo ves? Perfecto. Bueno. Muchas gracias otra vez para tener esta charla con Tecito. Me encanta. La próxima quizá sí la hacemos con Chelas, vale. Sí, estaría conspirativo una botella de vino cada quien. y ahí ya hablamos de conspiración. Sí. Esa tiene que ser. Esto estuvo muy chill, estuvo test para cuestiones más profundas que me dio la vez pasada, pero la conspirativa, y también no cerrarnos. Quizás invitar a un par de locos que quieran hablar de estos temas, que conozco a varios, y ustedes mismos nos irán diciendo, no, pues sigan ustedes dos, que ahorita entre nosotros dos tenemos para hablar horas y horas, pero bueno, no sé. Cerrando el tema de miedo, yo diría, ten miedo, todos tenemos miedo, el tema es cómo lo estás manejando. Si miedo te detiene, te paraliza, porque todos tienen miedo, solo que unos están paralizados y otros sí siguen entendiendo que es un mecanismo. Y pues en lugar de decir, por ejemplo, a los niños no tengas miedo, mejor decir a los niños ten miedo, o no tengas miedo de tener miedo, es normal, todos lo tenemos. Aquí todos somos humanos y justo por eso estamos tocando esos temas, para que entiendas que Vladimir tiene miedo, yo tengo miedo, todos tenemos miedo, pero seguimos avanzando y no estamos atendiendo a nuestros miedos. Bueno, ya saben. Yo ya no tengo más que decir. Nos vemos en el próximo video. Bye, nos vemos. Cuídense.